igual si me generan una respuesta, en un dato 8 respuestas, me va a generar las 8 columnas, me va a quedar nulo. Lo que no sé cómo hacer y tampoco me lo han enseñado, así, esos que he estado, así, de Pero los cursos que he estado, no sé. La verdad es que ahorita con usted he aprendido más, que algunos cursos no son tan... tranquilo, tranquilo, igual. Y bueno, yo veo que pusiste tabla 2 tabla 3. Ah, bueno, hay un proceso que se llama filas agrupadas. ¿Qué intentaste hacer ahí? En tabla uno dice filas agrupadas, a la última parte de los pasos aplicados. Ah, te falló esa parte ahí, ¿no? Ah, no, la verdad es que estaba tratando de, no sé, estaba viendo el chat para ver cómo podía interpretar la de las Ah, ok. separadas. Entonces, la agruparás por filas. La verdad que de ahí me hice, Ah, no entendí muchas cosas y hasta aquí me quedé. ok, listo. ¿Qué Eso es trata- lo que qué trataste de hacer en la tabla 2 no, 3 y no 4? entendí. No, Intent- prácticamente. Ya, Sí, 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 ya. Y en la tabla 3 ¿qué prácticamente son intentaste las hacer? mismas tablas. No, no, todo dice en la. Ya, listo. Ah, Prácticamente lo mismo, traté de hacerlo mismo. ok, listo. Sí, Yo ahorita voy a proyectar la casi de todo. pantalla. Yo te voy a mostrar ahorita la pantalla, ¿verdad? Ya, Voy a, ya. voy a mostrarte. Mira, a ver. A ver, este es el origen que tú ves, ¿ver? Tal y cual como tú me lo mostraste. Confírmame si puedes ver bien mi pantalla. A ver, ya, ahorita sí, ya. Sí. Ya, listo, vale. A ver, esta es la Hola. primera. Sí, 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 se ve. Hola. ¿Me escuchas? Sí, sí. Ya, listo, perfecto. Sí, sí, sí lo escucho, sí. Ya. A ver, en esta primera parte que tú ves dentro del dataset, como bien explicaste, tú vas a encontrar las columnas, o sea, el nombre de las columnas dentro de un espacio Registros. de registros. ¿Sí o no? Es lo que tú ves tal y cual aquí. ¿Sí o no? Ya, listo. Sí. ¿Qué más tú puedes ver aquí en esta data aquí? Como bien dijiste, lo que se tiene que hacer al inicio de tener la data pura es revisar, revisar. Y este es el caso que te daba a ti error. Ya. Mira, si bien es cierto, yo te dije, ¿verdad? Oye, te dije, Sí. la data tiene algunos NAs. Estos NAs, cuando el tipo de Sí. cambio lo ve, lo va a reemplazar por el primer valor que encuentre. Es decir, si nosotros subimos, ¿verdad? Subimos la columna, ¿verdad? Que marca anteparación, vendemos la columna, eliminamos los nulos y este sería el primer registro de esa columna. ¿Qué es lo que va a hacer el tipo de cambio? Va a decir, oye, el primero yo detecto que es numérico, entonces te voy a poner numérico a ti. Pero si tú te das cuenta dentro de los diferentes registros hacia adelante, ves un NA. Esto es un string, esto es un valor. Entonces tienes Sí. que tú cambiarlo a un valor que sea, que no te empeore en el contexto de la data, pero que tampoco ni te favorezca. Entonces, ¿qué es lo que yo hice yo? Al menos yo lo hice, tomé la decisión de reemplazarlo por cero. Es lo que tú ves aquí. Entonces, si la persona que hizo esta encuesta cometió un error diciéndolo que la escala Likert soporte cero. En realidad no debería poner un cero. Recuerde que una escala de Likert contexta todo desde el 1 hasta el 5, siendo el 1 como el Hasta mínimo el 5. y el 5 el máximo, ¿verdad? Claro, no, el cero no No, sirve no para cuenta, medirlo. no cuenta. Pero si en el caso que tuvieras estos tipos de errores, que fue a propósito en realidad que se hizo, tienes que hacer esta parte de aquí, reemplazarlos por cero. Hay algunos autores que reemplaza por null y es el mismo contexto, sino que pones en vez de cero, lo pones null y te daría la respuesta adecuada. Al ponerlo Pero al ponerlo null no sería otro tipo de datos, ya no sería numérico, no, ya no, no me dificulta. el null en realidad soporta tipo Cualquier tipo de. sí, textos, Ah, ya, numéricos ok. y lógicos. Entonces siento es como que esa es tu arma secreta en cuanto a este tipo de información como a ti, ¿verdad?
Cuando ya tú haces, Sí. ¿qué hace después? Entonces, Power BI identifica el tipo de dato. Y ojo con esto, cuando tú importas una información, por lo general te viene así, origen, ¿verdad? Y tipo de cambio. No sé si te has dado Sí. cuenta de eso. Yo, Sí, sí. al menos yo le quito este proceso, tipo de cambio. Yo le quito, porque necesito averiguar si que verdaderamente son las columnas en texto, lo que son de texto, y los numéricos como que son numéricos. Yo lo quité Ah, ok. y por eso que hice el reemplazo. Y ya después de eso, yo fui en la parte de, si no me recuerdo, fue vistas, perdón. Déjame ponerte aquí, creo que está por aquí. Aquí, detectar tipo de datos. Y ahí, como yo ya sé qué tipo de datos son, yo lo pongo tipo de cambio. Porque yo ya sé que todas las columnas tienen valores correctos para esa columna como tal. Y es por eso que cuando tú das más después los pasos, te sale un error. Y es normal que te dé error, porque Power BI detecta que su primer valor dentro de esa columna es un numérico y después es un string. Entonces, a ese valor te va a dar un error. ¿Ya? Entonces aquí hago el procedimiento Pero que... no detecta por la calidad, sino Sí, exactamente, por el primero. No, no por el que la mayoría de texto, pero está en letras, y, es el tipo de letra. y a todito le pone texto, exactamente. Ah, ya. Sí, No lo sabía. ajá. Mira, encabezados promovidos, creo que hasta esta parte de aquí ya tú lo tenías, ¿verdad? Encabezados promovidos. Sí, Ya, ahora, sí. yo me di cuenta que en el primer registro no hay valores. Lo elimino No, también. Entonces lo voy a eliminar. Ajá. porque no me aporta nada. No, no aporta ¿Verdad? nada. Ojo, yo, al menos de mi experiencia, siempre trato de tener la columna ID. Eso es muy importante a ti porque te ayuda a ti a hacer cálculos distintivos en futuros o si no para reconocer el tipo de usuario. Eso es importante que tú también lo tengas y es una buena práctica que Ok. en todas tus tablas manejes el ID. ¿Por qué? Hay muchos de los casos, especialmente cuando tú Que manejes identifique cada registro. exacto. Y eso que tú lo ves aquí 19, pero cuando tú manejas grandes volúmenes de datos en SQL, en MySQL, es difícil poner condiciones. ¿Ya? Ejemplo, necesitas buscar un valor en específico de una sola columna. Si tú no tienes una columna ID, Ok. tienes que poner condición tras condición tras condición tras condiciones para poder llegar al valor. Pero cuando tú tienes el ID, ya tú se lo dijiste, ok, CLD es igual a ID igual, pa, el valor que tú quieres. Y tú puedes ya tener el valor, el registro que tú quieres. Esa es la idea, para que sea mucho más rápido. Y eso ayuda al performance de la tabla, para que sea mucho más rápido reconocerlo. ¿Vale? Entonces, como yo te había dicho, yo le Sí. puse a esta parte aquí, yo le puse como columna ID, porque son todos los usuarios que están vistos dentro de este tipo de información. Elimino el null como yo te había indicado. Yo aquí hago un paso que quizás algunos dicen por gusto lo haces. Ordeno las columnas. ¿En qué yo me baso a ordenar las columnas? Las ordeno de esta forma. No sé si otros autores lo querrán de hacer de esta forma, pero lo hago de esta forma. Primero, en la primera columna pongo el ID, siempre. Siento que ese es mi vista dentro del objetivo. Segundo, la fecha, siempre la fecha. ¿Qué hago después? Después de hacer todo el ID y la fecha, trato de poner todas las columnas que sean eh, de longitud, de caracteres cortas. Nombre, opcionales, como tú ves aquí. Y aquí puse justamente en la que son de Ya. opciones múltiples. Y después dejé todas lo que son de la escala de Likert al final. El líquido al final. Ajá, así lo puse al final. Ya, y aquí va la parte que quizás te vas a decir, ¿cómo le hice? Sí, aquí están las que te dicen, tienen atributos batería, tienes atributos precios, Sí. cámaras y no me recuerdo, había batería. ¿Qué es lo que yo hice yo? Yo sé que mi base está estructurada de una manera incorrecta, pero yo como analista de información necesito arreglar este tipo de problemas. Por lo general, lo que yo hago
es quitar estas columnas. Ojo, mira, las quité. Ya no está ninguna en escala de Likert. Y duplico este tipo de información, pero solamente, voy aquí, solamente dejo la que expresan el atributo que yo deseo en esta tabla. Por ejemplo, yo quiero en este caso analizar solamente precio. Dejo solamente las de precio, como tú puedes ver. Ok, acá están cámaras, date cuenta, aquí están cámaras. Y solamente quito todas las columnas, excepto las que estén dentro del atributo cámara, las que evalúan esta característica o atributo. Asimismo baterías, tal y cual como tú lo ves. Si te das cuenta que lo hice de esta forma. Ok, Sí, está ¿por, bien, ¿por está qué? bien. ¿Por qué? ¿Por qué te explico? ¿Por qué hice esta forma? Nuestra data está estructurada de una forma no tabular. Entonces, bueno fuera yo que si solo tuviera una columna, la expresión de, de una identidad solamente de una columna, y yo puedo aplicar anulación dinámica de columna y soluciona el problema. Pero en este caso aquí tengo tres características distintas: precio, cámara y batería, Sí, ¿verdad? sí, Entonces lo que yo hago es separar estas tres características. Las separo, que yo justamente voy a quitar las que no son dentro del contexto de precio, las que están evaluándose, después cámara y batería. Y en este caso aquí quito todas esas evaluaciones porque yo sé que dentro de mi contexto de estas tablas aquí tengo respuestas múltiples, como tú lo puedes ver aquí. ¿Sí o qué? sí, sí, sí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que aquí reemplazo? Yo te escuché que tú hiciste una... Delimitaste, Sí, una hiciste... escala, una cifra. Ajá. Pero que, mira, ve, yo te voy a enseñar algo aquí que quizás te va a interesar mucho. Hice un reemplazo de esta forma de aquí. Todo lo que tenga espacio, o sea, coma y espacio, reemplázame solo por coma. ¿Por qué? Porque yo siento que al hacer un reemplazo es mucho mejor que hacer un reemplazo después por todo ese tipo de columnas. Me hice entender. Es mejor hacer, reemplazar, si tú sabes que vas a hacer un split, donde que tu delimitador sea coma y la data tiene coma y espacio, reemplaza ese tipo de caracteres que en este caso es la combinación entre coma y espacio por solamente la coma. Cosa que tu, las respuestas múltiples solo van a estar reemplazadas de estas formas. Mira, si te das cuenta que solamente, déjame ver que en la parte aquí ya debe estar. Mira, ve. A ver qué columna es básicamente. ¿Por qué motivo? ¿Cuál? ¿Por qué motivo? ¿Dónde está la columna? ¿Por qué motivo? Aquí está. Si te das cuenta, no hay espacio aquí. ¿Sí o no? Ya no hay, Ah, sí. ya no hay espacio. Entonces, eso me ayuda a mí cuando yo divida bajo ese delimitador, que ya no me salga el espacio. Porque cuando tú tienes la información ya depurada, es un error fatal el que tú tengas un espacio al inicio de un texto. Es un error. Siempre tienes que tenerte cuenta que no tenga espacios al inicio ni espacios al finales. Hay una función en Power BI que se llama trim. T-R-I-M. Tú puedes quitar todos esos espacios. Y de esa forma quizás te puede solucionar. Pero si yo siento que puedo corregirlo de otra forma, como la que estoy aplicando aquí, lo hago, ¿verdad? Y aquí va un error que tú cometiste después de todo este proceso. El error tuyo fue hacer el split de tal manera que te salga n número de columnas en Sí, función de los valores ya hecho el split. Es decir, si tú encuentras un split, ¿verdad? Uno, aquí sí. dos split y tres y cuatro split, ese fue tu error. Ese fue tu error en que se levanten en columnas. Lo ideal para este caso aquí es que tú hagas el split, pero no por columna, sino por filas. ¿Y cómo es eso? Tú vas aquí, ¿verdad? En la parte de aquí vas a la misma zona. Deja ver cuando se llama la columna. Ah, y aquí ya está depurado. Mira, ve. Coge las columnas
Y te van a decir aquí, opciones avanzadas. Y te vas a poner, en vez de columnas, filas. Ajá. Y te van a salir todas hacia abajo. Ejemplo, aquí voy a ir nuevamente. Si estás De repente, en una sola columna, en una sola columna, en una sola columna. Pero tú me vas a decir, pero José, se va a duplicar el registro de ese. Pero ahí está el ID. Tú haces un conteo distintivo, pero del ID, no haces del conteo de toda la tabla. ¿Me entiendo? Ejemplo, aquí voy de nuevamente. Tú ves aquí que hay 4 split, ¿verdad? Para mi trabajo, comunicación con amistades, para jugar y para apostar. Hago el split y aquí está. Es para darte eso lo mejor, vamos a hacer solamente un ejemplo, es el ID 3. Voy a aumentar el ID en mi proceso. Voy a que filtre, me que cargue. Ajá, mira, date cuenta. Aquí está. Y como te había dicho, hay 4. Esto debería haber 4 en columnas, ¿verdad? Si lo hago de manera que no por fila, sino por columna. Y si hago la función que yo te dije, que en vez de que me divida por columna, me la haga por fila, te van a salir 4 registros. ¿Sí o no? 4 registros. sí. Pero el ID son todos 3. Entonces, cuando tú hagas el cálculo, cuando tú quieras contar los usuarios, no haces el conteo por todo cada uno de los registros de la tabla, sino haces un conteo distintivo del ID de los usuarios y te da el resultado. ¿Por qué haces esta técnica de aquí? Porque necesito analizar este tipo de información. ¿La necesitas o no? Necesitas tú saber los motivos por qué utilizan los smartphones y necesitas cada una de las opciones que ellos te elijan. Entonces, por eso que eliges esta parte de aquí. Y es la misma temática para la parte de cuáles son las características valoradas antes de comprar. Entonces, el resto es lo mismo en realidad, date cuenta. Y tú me vas a decir, pero José, como que se duplicó la data. Sí, se duplicó porque este mismo usuario que utiliza para trabajo, en su combinación, porque recuerda, combinación tienes que tener para mi trabajo, como puso las 3. ¿Qué hace Power BI? Desglosa cada una de las opciones múltiples para ese registro que ya se había hecho el split. ¿Por qué lo hace de esta forma? En realidad, porque Power BI desconoce y tú también desconoces si que dentro del ítem, ¿verdad? El ítem que aquí está la parte de aquí, está para mi trabajo, con qué valor lo hizo cámara, ¿verdad? De pronto, comunicación con mis amistades, con qué valor lo hizo para batería. Es eso, por eso que cuando tú haces y tú tienes la potestad de realizar el formulario, hazlo de tal manera que se pueda analizar de manera correcta la información. Porque estos casos pueden suceder. Cámara, batería y precio. Y la combinación de ellos te puede salir como tú ves. Todo esto de aquí. Para mi trabajo, si tú ves aquí, ves batería, cámara, precio. Y es porque la data está de esa forma. Y ya tú no puedes hacer nada porque la misma información está de esa forma. No puedes tú aplicar una técnica de relaciones porque en realidad es todo por el todo. Entonces, ¿con cuál va por con cuál? Tampoco tú puedes tener un tipo de afinidad porque tú puedes hacer que la información se oriente a algo. Y eso, siempre tienes que tener cuidado con esa parte de que siempre no tienes que tú poner tu criterio en la data, tu criterio de afinidad. Porque de pronto, no sé, ejemplo, tú tengas una encuesta de quién es el barcelonista y quién es el melecista. Y por ahí puso alguien null. Yo no soy ni melecista barcelonista. Y tú dices, no, yo necesito que la data esté doble. Y le pones a los nulos, le reemplazas todos por Barcelona. Tú estás haciendo que tu criterio de afinidad te esté guiando y tú estés manchando el análisis. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces voy a eliminar esta parte de aquí, que creo que es la de 3 para tener todo el tiempo de informar. Entonces, estamos bien explicado ahí, ¿verdad? Sí, No, hasta ahí sí. ya, listo. Entonces, cuando hice todo este procedimiento, mira, ya tengo toda la información. Toda la información ahí. Ajá.
Aquí, ¿qué es lo que más tú puedes calcular? Es el rango de edades. ¿Sabes tú aplicar rango de edades? Aquí está. Es algo muy fácil. En realidad yo trato de no utilizar tantas cosas porque siento que Power Query es muy intuitivo. Entonces se puede hacer realizar muchas cosas de manera más fácil. ¿Cómo realizar un tipo de rango? Es simple. Mira, voy a la columna. Voy a agregar columna, voy por condicional. En este caso voy a agregarlo porque pues, quiero explicarte. Cojo la edad, ¿verdad? Y yo pongo, ok, mira, si es mayor, mira, si es mayor a tanto, espérate, déjame ver. ah, Aquí está. Sí. Voy nuevamente y digo, ok, mira, si es edad, si es mayor o igual a 20, pone de 20 a 25. Y sabiendo yo que mi rango superior es 25. Voy nuevamente. Edad, si mi mayor o igual a 26. Ojo con esto, porque yo ya sé que es Sí, ya lo sé 26, que es. exacto. Y así va sucesivamente. Es básicamente la técnica que apliqué en la parte de aquí. Ujú. Ojo, eso aplicando mayor o igual. De ahí tú puedes solo aplicar mayores y vas a tener la respuesta correcta como tal. En esta parte de aquí siento que está explicada bien, ¿verdad? Sí, Ajá, entendemos esa parte aquí. Va a ir por precio, que va la parte que quizás te quedó como duda. Hasta aquí lo habíamos quedado en el ejercicio anterior, ¿verdad? sí, Ya quito las columnas que no me interesan, que no son de precio, sí. en la evaluación de precio, y hago esto. Selecciono todas estas columnas, ¿verdad? Voy a la partecita de Sí. aquí y digo anular columnas. Y tienes que darte cuenta, ahí te dan tres opciones. Anulación de dinámicas de columnas, anulación de otras columnas, es decir, que tomas a estas como las verdaderas y las otras tienes que dinamizarlas, o anular dinamización de columnas seleccionadas únicamente. Por lo general yo aplico esto y te va a quedar aquí el atributo y el valor, que son es como un transpuesto de la data. Entonces tú tienes ya la Sí, es información. verdad. Entonces, ¿qué es lo que yo más hizo para que más se depure la data y que sea mucho más fácil de entender la información? Reemplazo valores. Si yo sé que todas las preguntas tienen algo similar en sus preguntas, lo puedo reemplazar, como tú puedes ver aquí. Y aquí ya puedo ya tener la marca que respecta a la pregunta, porque ellos hacen, o sea, la persona que creó este tipo de información hace preguntas relacionadas en precio en funciones a la marca. Ejemplo, él decía, mira, califica el atributo precio de las marcas en donde el nivel 5 es cuando tiene un alto precio y uno es cuando es bajo precio. En el caso de Huawei. Si te das cuenta, y si voy más abajo, todas tienen las mismas preguntas. Todos tienen. Sí, sí, Entonces, sí. Son entonces, las mismas preguntas para distintas marcas. entonces tú descubres que de verdad tú puedes reemplazar todo hasta ese valor. Y por eso que tú lo pusiste, yo lo pongo Huawei, reemplazo, dejo mucho más limpio la información y lo dejo. Y yo porque coloco aquí una columna personalizada de precio. Porque yo al final de este tipo de depuración, yo la quiero hacer una sola. Quiero hacer una sola de todos este tipo de características para poder unirlas. Y es lo que tú ves aquí. Cuando yo uno todas estas tablas, porque hago el mismo procedimiento en precio, en cámara y en batería. Y al final hago una Sí, sola. Porque si te das cuenta aquí, tabla combine, batería, precio y cámara. ¿Cómo hago esto de aquí? Mira, ve, yo voy a la parte de, dice, anexar columnas. Voy a hacer una en blanco. Ay, perdón. Voy nuevamente aquí la partecita y pues digo anexar columnas. Anexar columnas para crear una nueva. Tres columnas y pongo precio, ¿verdad? Ya está batería y ya está acá. Cuando yo pongo aceptar bajo esta tabla, esta condición que yo puse para crear la nueva, Power BI dice, ok, él quiere unificar estas tres columnas, pero que el resultado no esté en la misma columna.
no esté en la misma tabla, perdón, sino esté en una nueva tabla. Y es por eso que se crea esto. Esa fue la solución que yo vi en este tipo de información. Ahora, tú me vas a decir, pero José, las tablas están separadas. Hay que relacionarlas. Y hay que relacionarlas con el ID del usuario, porque es la respuesta de este usuario que brindó toda esta oportunidad de depuración. Entonces cierro el análisis. Voy a... ¿Me confirma si ves mi Power BI? Ahí sí. Ya, listo, no hay problema. Mira, ve. Entonces aquí, cuando yo dije en el modelo estrella, es un modelo estrella muy simple. Este es el resultado de la tabla, sin todas las evaluaciones de las características o atributos que tenía la encuesta. Y estas solamente son, yo le llamé tabla de características, porque solo mido las evaluaciones de las características o atributos de la encuesta. Y yo lo uno a una relación por ID. ¿Me entiendes esta parte aquí o te la explico de mejor manera? Me explica de mejor manera, porque Ya. en la de arriba tengo toda la tabla con prácticamente todos los datos, ¿verdad? Todas las Ah, columnas. excepto excepto las evaluaciones. Ya, ok. Ah. La otra ya son las columnas, ya es toda la depuración que yo te mostré depurado. Entonces, si tú puedes ver aquí, batería, cámara y precio. Batería, cámara y precio, que son todas las evaluaciones ok, que ok. ya depurada, claro, pues. Y la forma que voy a hacer relación es a través del ID. Y sabemos que el ID es el usuario que llenó la información. Entonces, si tú no vas a encontrar en encuesta que el usuario 4 se repita. No, es uno solo, ¿verdad? Es uno solo que Sí. pudo responder a todas esas respuestas de ahí. Y así mismo en respuestas. Si tú puedes ver aquí, 4, es el usuario 4 que estamos haciendo el ejemplo, es una mujer que pudo tener todos ese tipo de respuestas de aquí, ¿verdad? Es una persona que tiene 30 años, que pudo responder que ella utiliza, va a querer este tipo, déjame aquí entro. Ah, habrá más tiempo. Ah, mira, ve. En 10 minutos. Oh, ya no está quitando el tiempo. Después te voy a mandar nuevamente Ya, ok. Ajá, no hay problema. Ajá, ¿qué más? La parte de aquí. Ah, ya, y haces la relación. Pero es el usuario 4. Es el usuario 4. Pero este usuario 4 en la otra tabla ya depurada de características, ¿qué respondió? Ah, ya voy en el usuario 4 y respondió todas estas calificaciones para todas estas características o atributos. Sí, ahí sí, ahí sí. Ya, entonces, Prácticamente la tabla de abajo me reúne ya la información y ya para interpretarla fácilmente. desde luego, desde luego. Claro. Entonces tú lo que haces es relacionarlas a través de este esquema de modelo estrella muy simplito a través del ID. Ajá, mira. Entonces el resto podemos platicarlo en la otra historia de que es el día martes o miércoles, ¿verdad? Y te enseño un poco más de cómo unificar todo este tipo de información. Pero ya con este tipo de datos, si te das cuenta, ya es fácil realizar indicadores como tal como. ¿Ah? En este caso, mi amigo, el que te comenté, el docente de la Universidad de la UES, él me pasó el, el Power BI que le había mostrado a sus estudiantes de maestría. Entonces, este es un ejercicio de unos estudiantes de maestría más recuerdo, maestría en inteligencia de negocio o marketing, no recuerdo muy bien. Sí, en la web. Ajá. Entonces, esto es un ejercicio. Y date cuenta, toda la información que él pudo analizarlo, pudo mostrarlo, fue a partir de este tipo de información. ¿Y esto qué nos da a entender, Jorge? Que
el brindar soluciones en cuanto a la depuración de datos de una manera correcta, concisa y clarificada hace que una persona con nociones de analista puede hacer maravillas, realmente Claro. maravillas. Por ejemplo, aquí te acuerdas Porque que ya tiene limpita la data, ya solo para. ya tienes limpia la data, así es. Si te La acuerdas, tienes si te das cuenta, mira, aquí están todas las marcas. claro. Antes no se puede hacer eso, ahora yo puedo seleccionar Honor, por No, eso porque no. antes estaba en texto, ¿cómo Sí, detectaba? mira, ve. Ah, Aquí está tipo de compra, ¿te acuerdas que estaba todo esto unido? Aquí hay una parte de, si más recuerdo. Ujú, ujú. Ajá, mira, ve, aquí está. Estos son los atributos. ¿Te acuerdas que estas eran respuestas múltiples? Mira, ve. Hay unas altas sí, personas que compran por el procesador. Ajá, mira, ve. Entonces, si yo selecciono el rango de edades, por eso es muy importante el rango de edad, ves que las personas que son de 40 años, más de 40 años, compran sus celulares basándome en la batería, en el modelo, en el procesador y que funcione bien. A ellos no les interesa la cámara. Hay otros que 35 al otro lado. Ah, mira, ellos sí desean que el sistema operativo sea muy bueno. Ajá. Y esto puedes tú analizarlo. Mira, hay marcas más preferidas, de pronto. Hay unos que dicen iPhone, Samsung, y hay otros que dicen ninguno. Ajá, mira, ok, si yo compro, si soy un hombre, mira, yo más me intereso por un iPhone. O mujer, mira, están en iPhone, Samsung. Son los hombres que parece ser que aquí no están decididos. Ajá, ¿qué más podemos ver aquí? Mira, ve. Tengo todas estas marcas de aquí. Ok, el atributo que ellos lo compran. Mira, ve, batería. Parece ser que en cuanto a batería, ellos prefieren, o sea, le dejan Huawei. más calificación a Huawei. Por ahí también a Xiaomi, Samsung, los otros un poquito menos. Pero la situación cambia cuando es en cámara. Lógico, pero iPhone tiene un tremendo camarón ahí. Y precio de igual forma. Entonces, con este tipo de información que yo te mostré, si te das cuenta que es una información no estructurada, que lamentablemente en la vida real vamos a tener información no estructurada, podemos Claro. analizar todo este tipo de información con una correcta depuración. Entonces, ¿cuál es tu deber ahorita? Déjame guardar esto, ya te expliqué toda esta parte de aquí. Espero que hayas tomado notas. Sí, sí, también. A ver, déjame. Ajá. A ver. Voy a presentar. Mira, en la parte de. Dice tablero de datos. Adjuntar el archivo de Power BI con las ideas presentadas en la sesión de video. ¿Verdad? Con esta Sí, fuente de datos se necesita lo que ya existe, manipular la información, lo que nosotros estuvimos hablando de todo modelo, armar modelo estrella, es básicamente el modelo que te enseñé, y bien. detectar las oportunidades de mejora, es hacer un mini dashboard. En realidad no quiero nada de diseño, solamente que quiero que tú crees medidas, en realidad. Es más, solamente una medida necesitarías para hacer el informe que te mostré y nada más. Pero lo que quiero es que me muestres algunos visuales que realcen la data. Nada más. No quiero nada que sea diseño. Algo muy simple en realidad. Que eso quisiera enseñarte poco después de cómo armar un dashboard, ¿verdad? Orientado a Bien. técnicas de UX UX. ¿Ok? ¿Tienes alguna Ok. consulta adicional? No, Hablemos. hasta. Sí, 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 completo todo. Ok. Bueno, esta partecita de aquí, déjame ponerle pausa a la